tragos y el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son prohibicionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un son. Qué linda esta cortina, che. Da ganas de escucharlo hasta el final. Bueno, ahora sí decíamos, el politólogo Aurelio Brañarás con su columna Frentes, Candidaturas y Sociedad. Todo este tiempo hemos estado pendientes de lo que negocian, llevan adelante, deliberan, declaran. Las figuras reconocidas del panorama nacional. Finalmente, esta semana sabemos ya cuáles son los frentes inscritos y están definidas también las principales fórmulas que van a competir en las PASO. Atender a esos movimientos que en realidad, por importantes que sean, ocupan, digamos, lo que sería la superficie de los fenómenos, suele hacer que queden ocultos los procesos más profundos, que son el cimiento en base al cual estas negociaciones, estas definiciones se van plasmando. De un tiempo a esta parte, yo diría que desde que se desató la crisis del dólar y se hizo evidente que la política de Macri nos conllevaba a un abismo de cierre de fábricas, de caída de ventas en todo el sistema comercial, de desfasaje en los salarios, con una pérdida enorme del poder adquisitivo, con un crecimiento galopante de la desocupación. Se ha ido modificando un cuadro que, como siempre ocurre, suele pasar a una especie de segundo plano, el reconocimiento o la conciencia del proceso por el cual hemos atravesado, y entonces queda la actualidad, el presente puro, queda como desgajado del proceso que lo ha ido conformando. Hace menos de un año, la situación era bastante distinta. La mayoría de los gobernadores peronistas, por ejemplo, todavía estaban comprometidos, o más o menos comprometidos, con la hoy extinta alternativa federal. Y tenían una situación de relaciones muy confusas con el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, a su vez, todavía tenía un grado de crédito en la sociedad, o en cierta franja de la sociedad, que hoy ha desaparecido, obviamente no por completo. Digamos, hay un núcleo duro que va a respaldar a la fórmula de lo que ahora se llama todos por el cambio, después de que Cambiemos se ha transformado en una especie de Cambiemos recargado picheteado. Sí. Hay un núcleo duro que va a acompañar esa fórmula, pero el humor
el humor colectivo frente al gobierno de Macri ha ido virando, y bueno, todas las encuestas del signo que sea, encargadas por quien sea, las propias encuestas que el gobierno pide, han ido señalando una caída brutal de la imagen del presidente, y una caída también brutal de la intención de voto con lo que puede contar para su reelección. Parece hoy por hoy una cosa muy lejana las condiciones del humor público que existían en las elecciones del 2017, de las cuales han pasado menos de 2 años. Y parece también muy lejano el momento en el cual la inmensa mayoría de los gobernadores tenían una relación más o menos fluida con el gobierno nacional, y sus legisladores secundaban en buena parte, con muy pocas excepciones, las políticas que llevaba el Parlamento y el gobierno de Macri. Y sin embargo ha pasado poco tiempo. Entonces, detenidos en lo que son el juego de las candidaturas y de las alianzas y las idas y vueltas de Sergio Massa y toda esa cosa que forma parte de la comidilla, digamos, de la política, es como que perdemos de vista que, digamos, debajo de todo ese proceso, pero dándole sustento a unas corrientes y no a otras, se genera un proceso de desplazamiento social. Por eso en el título hablo de frentes, candidaturas y sociedad. Ha habido un desplazamiento social. Ha habido en el marco en la sociedad en general, y particularmente en las clases sociales populares, una especie de reclamo creciente y cada vez más vehemente, del cual no podían dejar de hacerse eco los gobernadores, los dirigentes políticos y sindicales del peronismo, de que era imprescindible que gestaran la unidad, que salieran de la dispersión y de los juegos de poder para armar un frente que pudiera derrotar a Macri. Esa especie de clamor público creo que está en la base de los desplazamientos. Hace todavía poco, si lo medimos en 2 años, que es un lapso muy escaso de tiempo, se puede decir que el grueso del empresariado argentino, por lo menos en un sentido muy mayoritario, no tenía demasiadas quejas con relación al gobierno de Cambiemos, y no advertía que el proceso de endeudamiento creciente y el proceso de transferencia fenomenal de ingresos que se estaba dando y que se dio prácticamente en los primeros 15 días del gobierno de Macri, con la suspensión de las retenciones de las exportaciones agropecuarias, la suspensión de las retenciones de las exportaciones mineras y otras gangas que se tiró a la billetera de los núcleos de poder económico concentrados, iban a generar, en la medida en que iban acompañados de un incremento fenomenal de la deuda externa, iban acompañados de una política que privilegiaba contra casi todo el país los intereses de los círculos especulativos y
de las empresas energéticas, que son los grandes privilegiados de este modelo, no terminaron de advertir que ese proceso iba a terminar llevando a una situación de ruina muy próxima al colapso a todo lo que depende o está relacionado con el mercado interno. En el curso de estos 2 últimos años, sectores crecientes del propio empresariado han tomado conciencia de esa situación y han perdido entusiasmo con el gobierno de Macri, aun cuando uno puede encontrar, porque así de lamentable es la militancia política de nuestros empresarios, aun cuando, a pesar de todo, uno puede encontrar hoy dirigentes empresarios que digan que en una situación de opción entre Macri y Cristina volverían a votar a Macri o apoyar a Macri, aunque sus empresas anden mal. Que es un andar mal que debe ser dimensionado por el público, por la gente de a pie, de una manera precisa, porque cuando un empresario dice que le va mal, muchas veces lo único que quiere decir es que no está ganando plata. En cambio, cuando a un empleado le va mal, es porque está dejando de comer. Entonces son dos maneras distintas de señalar el hecho de que a uno le está yendo mal. Y aún así, en el caso de las grandes empresas, a veces lo que no obtienen en un lado lo obtienen en el otro, como ha puesto de manifiesto hace 10 días una nota de la Nueva Mañana de Córdoba del compañero Facundo Piay sobre Arcor, donde nos encontramos con que Arcor ha tenido una pérdida, disminución de producción y pérdida de ventas, pero al mismo tiempo ha ganado 350 y pico millones de dólares en la especulación financiera. Entonces, claro, es como que ya no conviene más apostar a la producción, sino en realidad a especular financieramente. Claro, es que bueno, uno de los problemas, en algunos casos, sobre todo en el universo PYME, directamente la situación se torna muchas veces asfixiante. En otros, simplemente deja de ser rentable. El caso, por ejemplo, de las dos empresas, de las dos plantas cerradas por la empresa alemana Puma, de zapatillas. En La Rioja. ¿Cómo? La última en La Rioja. Claro, sí, son las dos, creo que cerradas, creo que son las Rioja. De La Rioja. Bueno, esas empresas cierran cuando dejan de ganar plata. Puma es una empresa mundial. Alemana, sí. De origen alemán. De origen alemán. Una película sí. que narra la historia de Puma. Cuando dejan de ganar plata y cuando no ven que el no ganar plata es un episodio muy limitado y que la situación se va a restablecer rápidamente, cierran y se van. Y en muchos casos simplemente transforman a una parte de su negocio local, lo desplazan de la producción hacia la importación. En lugar de fabricar Puma en Rioja, digamos, agarran la planta administrativa y gerencial de las mismas empresas que están en este momento manejando la producción y los transforman en importadores y traen Puma de otro lado. Esa es la consecuencia obligada o inexorable, mejor dicho, de una política que no protege la producción nacional. Una política que no protege la producción nacional
genera, digamos, un proceso por el cual se sustituye lo nacional por lo importado, salvo en aquellas áreas en las cuales, sin el menor apoyo del Estado, el país es naturalmente, por decir así, competitivo, como es el caso de la producción de cereales. Pero ningún país del mundo se limita a mantener vivos los sectores en los cuales es competitivo. Para tener una economía equilibrada y diversificada, hay sectores en los cuales no es tan competitivo, a los cuales protege, como hace por ejemplo el Estado francés con su agricultura. Nosotros, una de las trabas que tenemos para hacer un acuerdo de libre comercio, que sería fatídico para la Argentina, con el mercado común europeo, es que los europeos quieren proteger su agricultura, porque en una competencia abierta y libre perderían como en la guerra, como se dice popularmente, contra Argentina y Brasil. Entonces no quieren abrir su economía, porque esos riesgos no son competitivos y los quieren mantener vivos. Bueno, la política ruinosa de Macri, una política que ha despilfarrado recursos nacionales, que ha despilfarrado incluso en otras áreas oportunidades que el país tenía de incrementar su producción, como ocurre por ejemplo en el ramo de la producción de cerdos. Resulta que ahora, con la peste de su producción de porcinos, China se ha transformado, está sacrificando miles y miles de cabezas de ganado porcino y se va a transformar en un demandante internacional de carne de cerdo, pero la Argentina no va a tener que venderle. Claro. Porque la supresión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias de granos ha actuado como un elemento desalentador de la producción de carne. Porque la producción de carne de cerdo, si los granos tienen retenciones, y las retenciones son del orden del 30%, significan que al criador de cerdos el grano le sale un 30% menos que al resto de los países del mundo que demandan grano argentino. Entonces lo colocan en una situación propicia para expandirse y producir. Con la supresión de las retenciones a las producciones agropecuarias ha ocurrido justamente lo contrario. Se ha desalentado la producción de carne y de una serie de productos que significan valor agregado en el campo. Ahora, todo eso, para no irnos demasiado lejos, ha ido acumulando desesperación y resistencia a esta política y haciendo que se acrecentara la demanda social, la demanda de las grandes mayorías nacionales y populares, por que nos saquemos de encima a este gobierno depredador y fatídico que actúa prácticamente como una fuerza de ocupación extranjera. Esta semana ha habido, junto con la aparición de los escándalos relacionados con el Lava Jato en Brasil, que muestran no solamente un proceso fraudulento de juicio contra Lula, sino lo que es peor todavía, y eso que lo de Lula es muy grave, pero es peor todavía, la intervención norteamericana en los juicios de Lava Jato, no por Lula solamente, sino porque los procesos de Lava Jato, como ocurre acá con los cuadernos, con la causa de la fotocopia de los cuadernos, que no sé si existen, ponía en el banquillo de los acusados al empresariado brasilero. Odebrecht es un caso. Y obviamente yo no estoy con esto haciendo la defensa de la moral de Odebrecht. Pero era una empresa brasilera que se asomaba a la competencia
global con las empresas globales. Entonces había que matarla para que no se naciera un competidor de las grandes empresas de construcción norteamericana. Y la causa de los cuadernos tiene el mismo significado. Hoy por hoy en Brasil, puesto en tela de juicio el carácter ético, digamos, de las empresas brasileras, hay 60 empresas norteamericanas como contratistas de Petrobras. Claro, disputando el mercado. Claro. Entonces, yo diría que la gran mayoría, la inmensa mayoría del público es engatusado con estas cuestiones donde lo que se supone que se persigue es la lucha contra la corrupción, y en realidad el fin más importante es desplazar a las empresas argentinas de la competencia para que ocupen ese lugar empresas de capital extranjero. Claro, pasa por ahí en realidad. No tanto por eso vemos nosotros en el Evangelio los acusados a las grandes empresas argentinas, a pesar de que dentro del país tienen un poder enorme, pero en el ámbito global, las empresas que dentro del país tienen un poder enorme, tienen un poder ínfimo en el ámbito global con relación a los gigantes de la economía mundial. Claro. Y con esto de... Los gigantes de la economía mundial tienen el respaldo del Estado norteamericano, que de ninguna manera se declara indiferente frente a los intereses de sus empresarios, como hace el Estado argentino, y que está promoviendo legal e ilegalmente causas destinadas a perjudicar la competencia de las empresas norteamericanas por empresas importantes que surgen en los países coloniales y semicoloniales. Claro, en el nombre de una pseudo corrupción, bueno, lo que se está jugando en realidad son los intereses de multinacionales, bueno, que tratan de protegerse ante la apariencia de empresas muy grandes que pueden competir e inclusive hacerlas perder mercados. Es una enorme ingenuidad realmente creer que Macri, tipos como Macri, como Bonadío, como Stornelli, como esos personajes siniestros y corruptos, pueden estar interesados en la pureza del funcionamiento de la justicia argentina. En realidad, todo eso es una farsa, como de alguna manera está demostrándolo el juicio de Ramos Padilla. Bueno, pero todo eso ha ido transformando el estado de conciencia pública y volcando uno a uno a los referentes de las provincias, a los gobernadores, a los dirigentes de los partidos peronistas provinciales, hacia una situación en la cual la presión pública era favorable a que dejaran de hacer especulaciones provincialistas y se sumaran a una batalla nacional para terminar con este gobierno fatídico. Por supuesto, los que resisten no resisten por casualidad, resisten porque a su vez tienen una base de sustentación más importante para ellos en el sistema de los núcleos de poder económico dominante que en las grandes mayorías, como es el caso de Schiaretti. Schiaretti y el sector que hegemoniza el peronismo provincial desde fines del siglo pasado han construido una sociedad cuyos concurrentes más significativos son los centros financieros nacionales e internacionales, las grandes multinacionales de Córdoba, que son las que solventan y le dan, explican la orientación de la población mediterránea y los pools de siembra, y entonces esos sectores, por supuesto, que no le van a permitir al peronismo de Córdoba que concurra a apoyar una fórmula
que esté encarnando en el país la posibilidad de recuperar una política defensiva de los intereses nacionales y de los intereses populares. Eso explica la situación que estamos viviendo en el caso particular de nuestra provincia, y el hecho de que se esté especulando con una boleta corta con solamente candidatos a diputados nacionales sin candidato presidencial, cosa que evidentemente significa una pérdida de competitividad desde el punto de vista de la cosecha de votos. Pero evidentemente para un personaje como Schiaretti, más importante que la cosecha de votos propia es hacer todo lo que esté en sus manos para facilitar la continuidad del gobierno de Macri. Claro. Creo que el viraje de la opinión pública mayoritaria, a pesar de que se sostiene que este momentáneo freno a la escalada del dólar ha parado, sí, se ha frenado y que estamos conquistando estabilidad, en realidad hay miles de índices que indican lo contrario, que indican que la inflación sigue siendo galopante, aunque pueda disminuir algunas décimas, pero la inflación anualizada, después de conocer los índices de mayo, está en el orden del 57% anual, sí. En alimentos está en el 65% anual, la pobreza de la población es cada vez mayor, hoy por hoy cualquier cosa que uno quiera comprar tiene que pensar en 1.000 pesos, porque 1.000 pesos es como que en este momento representan lo mismo que hace 2 años representaban 200, y los salarios están perdiendo capacidad adquisitiva de una manera galopante. Las empresas que están privilegiadas por este modelo no están dispuestas a resignar utilidades, ni siquiera para ayudarle a Macri, como lo hemos visto en el caso del último aumento de los combustibles, y entonces digamos, si no ocurren accidentes inesperados en el terreno, creo que vamos a una situación de confrontación con una importante chance de derrotar a Macri. Pero otro fenómeno que creo que tiene un sustento en la actitud de las clases mayoritarias del país es esta disolución que para muchos creo que resulta inesperada, de lo que se llamó la Avenida del Medio. La Avenida del Medio era en parte un juego destinado a dividir la oposición para facilitarle las cosas a Macri. Sí. Pero en parte también creo que hay que verlo como un fenómeno político que expresaba la duda de una porción importante del electorado que no quería optar entre los extremos. Uh-huh. Que convengamos que son extremos solamente en el sentido de que lo de Macri es una especie de fuerza de ocupación extranjera y el presidente es una especie de virrey que Estados Unidos tiene en la Argentina, y el extremo opuesto, lo que representaría la fórmula Fernández, no es precisamente una formación política de izquierda, sino simplemente una formación política que expresa la voluntad y la necesidad
de proteger los intereses del país del saqueo extranjero y poco más que eso, pero que de todos modos que triunfe tiene una significación muy importante, es un viraje copernicano en el presente argentino. Y entonces la idea de que podía crearse una situación alternativa, una cosa que no fuera ni ser patria ni ser colonia, que era la que encarnaron hasta hace 2 semanas Urtubey, Massa, Labaña y Schiaretti. Ni ser patria. Ni ser patria ni ser colonia. Ni chicha ni limonada. El limbo, digamos, ¿no? Sí. Ese limbo donde, bueno, esa opción imposible se ha diluido y solamente queda en ese campo la melancólica candidatura de Labaña, que en realidad es mejor que Schiaretti, si lo vamos a definir en términos mejores o peores, porque Labaña pretende reflejar los intereses de un sector del empresariado nacional que le gustaría defender un poco el mercado interno, defender un poco la empresa nacional, pero siempre y cuando eso se pudiera hacer sin enfrentar a los Estados Unidos y sin que se metan los negros, sin que se metan los trabajadores, sin que se meta el pueblo argentino, y el pueblo argentino está dispuesto a que un grupo político de élite defienda a los empresarios sin defender el conjunto de las mayorías nacionales. Eso es un proyecto imposible, como ha ocurrido con la Avenida del Medio, no le cabe a esa postura más opción que volcarse hacia un lado o hacia el otro. Claro, no. Y una presidencia de Labaña, por el amorfismo social de quienes les respaldan y por la naturaleza cobarde y miserable de nuestro empresariado, que es el único que podría respaldar semejante política, estaría condenada a una rápida capitulación ante los Estados Unidos, pese a que Labaña no es lo que él desea. Entonces creo que vamos a una definición en los próximos pasos, donde quizás ya le veamos la pata a la sota, como se dice en criollo, Sí. Que vamos a una definición que, como tantas otras veces en la historia argentina, se plantea en términos de patria o colonia. Claro, ni más ni menos. Ahora, en caso de un balotaje, digamos, esa línea del medio que supuestamente encabezaría Labaña, así, ¿vos por quién crees que se inclinaría esa línea del medio? Y bueno, en algunos casos, por ejemplo, creo que a Schiaretti en las PASO y en la segunda vuelta, a lo que quizá pueda sostener malamente, pueda sostener una situación de no juego. Yo no estoy ni con uno ni con otro. Claro. Pero en el balotaje, ese juego es un juego imposible. Es un juego imposible. Entonces, hay que inclinarse un lado del otro. Yo no tengo duda de que... ¿Para qué lado se inclinaría? ¿Para qué lado se inclinaría Schiaretti? Ahora, sí tengo muchas dudas acerca de qué va a pasar, aun cuando Schiaretti quiera hacer eso, con el conjunto del peronismo de Córdoba. Porque Schiaretti y de la Sota establecieron allí una hegemonía neoliberal. Pero eso no significa que todo el peronismo de Córdoba sea neoliberal, apátrida y entreguista. Para nada, claro. Bueno, gracias Aurelio. ¿Cerramos o tenemos algo? Cerramos acá. Nos vamos a ir a la música, nos vamos a la música en un ratito nada más, vamos a ir cerrando también